Julio de 2011. El viento árido de la Sierra Madre Occidental azotaba con un silbido áspero las tablas viejas del mirador de Divisadero. El sol caía implacable sobre las paredes rojizas y quebradas del cañón, arrancando destellos dorados de las piedras calientes. En la fotografía tomada por un turista desconocido, Alejandro Vargas y Mariana Torres parecen tranquilos. Él, con una mano metida en el bolsillo del pantalón, el ceño levemente fruncido por la luz. Ella, apoyando el brazo en la baranda de madera, sonríe de lado, con el rostro inclinado como si el abismo a sus espaldas le hablara en silencio. Era el tipo de viaje que repetían cada verano. Salir de Ciudad Obregón al caer la tarde, el mapa doblado en la guantera, una nevera de plástico con agua fría y refrescos de manzana y los teléfonos apagados por horas, como si el mundo quedara suspendido. Alejandro, ingeniero agrónomo, conocía las carreteras de Sonora y Chihuahua por hábito, pero también por una obstinación tranquila. Confiaba más en su memoria que en cualquier GPS. Mariana, maestra de primaria, organizaba cada detalle: reservaciones, boletos, el horario del famoso tren turístico, el Chepe. Llevaban 8 años juntos. Sus vacaciones de verano eran un ritual de promesas simples: caminar senderos, beber café de olla en jarros de barro, dormir en cabañas con techos de lámina que resonaban bajo las tormentas. Ese año decidieron ir más lejos. Querían ver las barrancas del Cobre, que todos describían como más profundas que el Gran Cañón, un entramado de montañas donde, según decían, la tierra traga lo que no quiere devolver. Planearon 5 días, hospedajes sencillos, la ruta del tren y algunas excursiones cortas a pie. Partieron a inicios de julio. El plan era claro: llegar a Divisadero, pasar una noche, luego descender a Urique y Batopilas, zonas turísticas, pero rodeadas de caminos de terracería y un silencio que se adhiere a la piel. El 12 de julio enviaron un mensaje breve a sus padres: «Estamos bien, el clima perfecto». El regreso estaba previsto para el día 17. Nunca más volverían a escuchar sus voces. En aquel momento, nadie podía imaginar que esa fotografía en el mirador sería la última imagen conocida de Alejandro y Mariana. Pero en la sierra, el tiempo no siempre avanza. A veces se queda quieto, esperando. El 18 de julio amaneció pesado en Ciudad Obregón. El aire caliente parecía inmóvil, y ni siquiera el canto de los zanates rompía el silencio de las calles. La madre de Mariana, doña Rosa, marcó el número de su hija después del café de olla. 1 vez, 2 veces. La llamada se cortó. Por la tarde volvió a intentarlo, con el mismo resultado: silencio y un pitido sordo. Se dijo a sí misma que tal vez habían decidido quedarse un par de días más, como en otras ocasiones. Pero al caer la noche, cuando tampoco Alejandro respondía, la inquietud comenzó a apretarle el pecho. Al día siguiente, el hermano de Mariana fue hasta la terminal de autobuses para confirmar si habían regresado. La respuesta fue seca: «No, señora, no tenemos registro de pasajeros con esos nombres». En su casa, el coche de Alejandro, un Toyota RAV4 gris con placas de Sonora, tampoco estaba en la cochera. Comenzaron las llamadas a hospitales, clínicas, estaciones del tren. Nadie los había visto. Ningún pago con tarjeta. Ninguna cámara de seguridad captó sus rostros. El 20 de julio, la familia denunció oficialmente su desaparición. Las fotos del par de sonrisas se distribuyeron por todo Chihuahua. Pareja desaparecida. Viajan en Toyota RAV4, color gris. En la sierra, los mapas parecían de arena. Cambiaban con cada historia contada. Un video borroso, captado por una cámara lejana en la carretera de San Rafael, mostraba una silueta metálica que podría ser su camioneta o cualquier otra. Fuera de eso, polvo y silencio. Agosto trajo la primera pista y el primer miedo.
Una llamada anónima hecha desde un teléfono público en Huachochi llegó a la policía estatal. Vi un retén, hombres armados. Detuvieron a unos turistas y se los llevaron para adentro. No dio nombres ni fechas exactas. Solo eso. En Chihuahua, todos saben lo que significa para adentro. Adentrarse en zonas controladas por el narco, donde ni la Guardia Nacional se atreve a entrar sin permiso. El rumor se esparció rápido. Posible intervención del crimen organizado. La región, con su geografía quebrada y caminos invisibles, ha sido por décadas ruta de siembra de amapola y marihuana. Hay pueblos donde el Estado llega solo en elecciones, y a veces ni eso. Se decía que en esos caminos de terracería, vehículos completos eran detenidos, robados o simplemente desaparecían, que algunos eran vistos días después, calcinados como advertencia. Pero sin pruebas, el expediente se enfrió. La familia de Mariana se negó a dejar que el caso muriera. Empapelaron terminales, gasolineras, tienditas de abarrotes. Crearon páginas en Facebook, pidieron espacio en estaciones de radio locales. Vecinos de la colonia recordaban a Alejandro como un hombre tranquilo, de hablar pausado, a Mariana como una mujer organizada y dulce. Nadie podía creer en una fuga voluntaria. En septiembre, un chofer de autobús juró haber visto cerca de Basigochi una camioneta gris estacionada junto a un barranco. Decía que en el suelo había un chal de mujer, con manchas oscuras. Cuando la policía llegó al punto, ya no había vehículo. Solo encontraron el chal, húmedo por el rocío de la noche, y 3 huellas de botas dirigidas hacia el monte. El informe oficial decía sin relevancia, pero el chofer en voz baja dijo algo que heló la sangre. No eran huellas de turista, eran de bota táctica. Los Vargas Torres ya no eran solo un caso pendiente en un archivo, eran un secreto que alguien estaba cuidando muy bien y que no debía salir a la luz. 11 años después, marzo de 2022. En la sierra, el aire todavía corta la piel y huele a tierra vieja, como si los siglos se acumularan en el polvo. De Huachochi decidieron explorar una ruta olvidada que solo los más viejos recordaban: La Boca. Una bajada abrupta, sin señalización, que se hunde en un cañón seco, rodeado de piedras enormes y raíces que parecen garras. La leyenda local decía que en esa garganta de roca la luz se apagaba antes que el sol cayera, como si algo en las paredes absorbiera el día. Uno de ellos, curtido en escaladas, fue el primero en verlo. Entre la maleza y las sombras, un esqueleto de metal. Era una Toyota RAV4 gris, o lo que quedaba de ella. El chasis estaba negro, las puertas abiertas como alas muertas, el maletero desfondado. En el interior, espuma carbonizada, pedazos de asientos que se deshacían al tocarlos, y en medio de todo, un cráneo humano amarillento y quebrado por el calor. No había ropa, no había documentos. Solo el olor penetrante de óxido y ceniza, mezclado con algo más. Un hedor viejo, dulce y pútrido, que el viento no lograba llevarse. Los tocaron nada, no. Tomaron fotos con sus celulares, marcaron la ubicación en un GPS y regresaron al pueblo en silencio, con la sensación de que algo o alguien los miraba desde la sierra. 4 días después, llegó un equipo de peritos de la Fiscalía General del Estado, junto con un especialista en incendios vehiculares. Bajo el sol de mediodía, el perito pasó la mano enguantada sobre el bloque del motor y entre el hollín apareció un número de chasis medio borrado. Era suficiente. Coincidía con el vehículo de Alejandro Vargas. Los restos óseos fueron enviados primero a Chihuahua Capital y luego al Instituto Nacional de Ciencias Forenses en Ciudad de México. 4 meses después, llegó el informe: compatibilidad genética con Mariana Torres.
Solo ella. No había rastros de Alejandro, ningún segundo cuerpo, ningún sendero evidente para llegar al lugar. Aquel carro y esos huesos habían sido llevados hasta allí con un propósito, quemados en completo aislamiento, donde el humo perdería en las corrientes de aire de la barranca. ¿Quién llevó el vehículo? ¿Quién incendió el interior con tanta precisión? ¿Y por qué, después de 11 años, solo estaba ella? En los pasillos de la fiscalía, un agente joven murmuró sin mirar a nadie: en la sierra, cuando encuentras a uno, el otro ya pertenece al monte. Julio de 2022. 11 años exactos desde aquella última foto en el mirador. En la casa de los Torres, una vivienda modesta en el sur de Obregón, el calor es espeso y el ventilador viejo solo mueve el aire como si barriera el polvo del tiempo. Un funcionario de la fiscalía, acompañado por 2 peritos, llega con un sobrepardo bajo el brazo. Doña Rosa abre la puerta con las manos húmedas de sudor. El hombre pronuncia la palabra compatibilidad antes de que las lágrimas caigan. No hay indicios del segundo cuerpo. La frase flota en el aire y cada letra pesa como plomo. Para la familia de Alejandro, la noticia es aún más seca. La Vivos, esperanza de o que al menos estuvieran juntos, se desmorona como adobe bajo la lluvia. Si los restos eran de Mariana, ¿dónde estaba Alejandro? ¿Habría escapado? ¿O solo quedaba de él la forma más cruel de desaparición, la que ni siquiera devuelve los huesos? La Fiscalía General del Estado anuncia la reapertura del caso, pero en México esa palabra suele ser un gesto más que un compromiso. Se asigna un refuerzo de diligencias, un término burocrático que en realidad significa lo contrario. Ningún plazo equipo dedicado. Sobre la mesa hay 3 piezas: un cuerpo identificado, un vehículo rastreable y un punto marcado en el mapa. Los padres de Mariana preguntan: ¿por qué nadie encontró la camioneta antes? ¿Por qué nunca sobrevolaron esa zona con helicópteros o drones? La respuesta es tan fría como absurda. El lugar no aparecía en mapas oficiales. Un cul-de-sac geológico, conocido solo por los viejos de la sierra. Paredes de piedra altísimas, un sendero borrado por la maleza y un final de ruta que no conduce a ningún lado, salvo a quien sabe dónde está entrando. Quien dejó el vehículo ahí conocía la geografía como se conoce la palma de la mano. En corrillos de periodistas locales se comenta que, en 2011, el área estaba caliente. Choques entre facciones del narco, militares de paso y alcaldes que miraban a otro lado. En esa época, el país entero hablaba de la llamada guerra contra el narcotráfico. Pero en la sierra, esa guerra no se libraba con comunicados, se libraba con silencios. Silencio de las autoridades, silencio de los testigos, silencio de las familias, por miedo a que una pregunta se convirtiera en sentencia. En un café de Huachochi, un hombre canoso le dijo al reportero que intentaba investigar: si buscas en la boca, no te pierdes, te desaparecen. El terreno donde hallaron la camioneta fue revisitado a mediados de agosto. El aire allí abajo era distinto, más húmedo, más pesado, como si el calor quedara atrapado entre las paredes de piedra. Los insectos parecían evitar la zona. Ni siquiera el zumbido de moscas rompía el silencio. Los peritos, con overoles blancos y mascarillas, descendieron guiados por 2 hombres mayores de la comunidad, conocedores de veredas que ya no existían en los mapas. El documento oficial, jamás difundido al público, describía una maniobra precisa. La RAV4 fue conducida o empujada hasta el resto de un antiguo sendero de carga y desde allí descendida hasta un punto muerto. Allí, el vehículo fue incendiado de manera controlada. No hubo explosión. El fuego se concentró en el interior,
protegido del viento, alimentado con acelerantes, muy probablemente gasolina mezclada con diésel, para prolongar la combustión sin llamar demasiado la atención. Entre los huesos calcinados se halló un pendiente pequeño, deformado por el calor, bañado en oro, idéntico al que Mariana solía usar para dar clases. Un fragmento de tela clara, fundido a una costilla, llamó la atención. Podría ser parte de una blusa ligera. Nada de cámaras fotográficas, mochilas o celulares, nada de placas dentales que permitieran acelerar la identificación. Alguien había retirado todo objeto personal antes de prender fuego. El análisis del cráneo reveló microfracturas en la base occipital, compatibles con golpes contundentes antes de la muerte. Aunque no concluyente, la hipótesis más comentada entre los forenses era brutal. Mariana no murió por el fuego, sino antes, y el incendio fue una forma de borrar la evidencia. La ubicación del cráneo, alejada unos centímetros del resto del esqueleto, sugería que el cuerpo pudo haber sido movido después de iniciado el incendio. Uno de los peritos, mientras cerraba su maletín, susurró al oído de un colega: «Aquí falta alguien». Y no es solo el hombre. El hermano de Mariana, Esteban Torres, no lograba dormir desde el hallazgo de los restos. Una idea le rondaba. Pocos días antes de aquel viaje, Alejandro le había comentado algo curioso. Mientras revisaban mapas y opciones para la ruta, Alejandro mencionó un blog de senderismo donde había leído sobre un camino alterno, fuera de la ruta turística, que llevaba a un mirador secreto. «Es un lugar que no sale en las guías, Esteban. Dicen que la vista es la más bonita de toda la sierra». En aquel momento nadie sospechó que esas palabras serían una sombra. Esteban buscó el blog. Ya no existía. Solo quedaban fragmentos en la memoria de Internet, capturas de pantalla guardadas por antiguos usuarios. Horas de búsqueda en foros y redes viejas dieron resultado. Un post de 2010 con el título «La Boca, el sendero que el turismo olvidó». En el texto, el autor describía el acceso con detalle. Para llegar a La Boca, abandone la carretera en el kilómetro 9 y siga una vereda que apenas se distingue. La bajada es peligrosa, pero la vista vale la pena. No encontrará a nadie ahí. Y eso es lo mejor. Ese punto, señalado en un mapa pixelado, era exactamente el mismo lugar donde, 11 años después, hallaron la camioneta y los restos de Mindovecin. La coincidencia no era casualidad. Alguien conocía esa entrada. Alguien sabía que ahí no habría testigos. Cuando Esteban compartió el enlace en un grupo privado de familiares y amigos, recibió un mensaje anónimo en cuestión de horas. «No sigas buscando ahí. No fue un accidente y él no murió ese día». En ese instante, Esteban entendió que la red también tenía sus fantasmas y que algunos, incluso muertos, saben escribir. En la sierra, las historias no siempre se cuentan en voz alta. En Nintos, las cantinas, entre vasos de sotol y cervezas tibias, algunos hombres murmuraban una versión distinta. Alejandro no murió el mismo día que Mariana. Un vaquero viejo, curtido por el sol, dijo a un periodista local: «A él lo vi después. No era libre, pero respiraba. Si Alejandro seguía vivo, ¿por qué nunca buscó ayuda? ¿Lo tenían prisionero en algún campamento oculto? ¿O había decidido colaborar con sus captores para salvarse?» Esa última hipótesis era la más dolorosa. Familiares y amigos, Alejandro era íntegro, protector, incapaz de traicionar a Mariana. Pero los valles sin nombre, con veredas borradas por la maleza, han quebrado voluntades más fuertes. Para la familia Vargas, la ausencia de restos hacía imposible enterrar el duelo. No había ataúd, no había velorio, no había tumba donde llevar flores. Solo un hueco enorme en la memoria, alimentado por teorías, rumores y la incertidumbre que se comía las noches.
Un exmilitar retirado que trabajaba como guía de montaña aseguró que en 2012 escuchó disparos en una zona conocida como el Paso del Silencio, a pocos kilómetros de La Boca. Esa área, dijo, estaba bajo control de un grupo criminal que usaba campamentos temporales para guardar a personas antes de decidir su destino. Nunca hubo registro oficial de esos campamentos. En los archivos, esa parte de la sierra simplemente no existía. Un anciano tarahumara, al escuchar el nombre de Alejandro, soltó una frase que heló la sangre Hombre de que Esteban. buscas. Caminó con nosotros. Pero ya no estaba completo. Agosto de 2022. El anuncio de la fiscalía fue breve. Se reabren las investigaciones con base en nuevos hallazgos. Para la televisión local, una nota más en medio de robos y homicidios. Para las familias Vargas y Torres, una chispa de esperanza y de miedo. Cuando por fin les permitieron acceder a copias parciales del expediente original, lo que encontraron fue indignante. Informes incompletos, rutas mal documentadas, testimonios sin firmar, fotografías de mala calidad que parecían tomadas con prisa. Un informe de la policía ministerial fechaba una denuncia anónima, una llamada desde un teléfono público en Huachochi, hablando de un falso retén antes del cañón. El audio, guardado en un CD rayado, era breve. Vi que los pararon, no eran policías, los bajaron del carro. La mujer gritaba. En 2011, esa pista fue considerada no confiable y quedó olvidada. Ahora, con el carro quemado Cobraba y los un restos peso de Mariana, distinto. el autor de la llamada jamás fue localizado. En conversaciones privadas, un exagente estatal confesó que en ese año las órdenes desde arriba eran claras. No pasar de cierto punto en la sierra. Zona caliente, alto riesgo de emboscada. En lenguaje real, no molestar a quien controla el territorio. Ese mismo agente juró que vio, desde lejos, una camioneta calcinada en un barranco, pero recibió la orden de no acercarse. Si era cierto, alguien había visto la escena 11 años antes y decidió mirar hacia otro lado. Ante la lentitud de la fiscalía, la familia contrató a Raúl Castañeda, investigador privado y exagente federal que había trabajado en casos de secuestro en Sonora y Sinaloa. Castañeda no usaba traje, se movía en botas polvorientas y llevaba una libreta de cuero donde anotaba todo, incluso el tono de voz de los testigos. Tras 7 días visitando tiendas, cantinas y viejas estaciones de tren, Raúl volvió con un nombre repetido en sus apuntes. Jesús Chuy Villalobos, un hombre delgado, manos curtidas y una cicatriz larga que cruzaba desde la sien hasta la mejilla izquierda. Vivía a 4 kilómetros del pueblo en una cabaña sin electricidad, rodeada de troncos apilados como muralla improvisada. Castañeda llegó sin avisar. Chuy abrió la puerta a medio cuerpo, lo suficiente para dejar ver un ojo desconfiado. No negó haber vivido allí en 2011. Tampoco negó haber escuchado gritos en la carretera esa noche. Pero sus frases eran cortas, por pausas cortadas. No es bueno hablar de eso, señor. La sierra tiene oídos. Cuando Raúl le mostró la foto de Alejandro y Mariana, Chuy la sostuvo unos segundos, apretó los labios y desvió la mirada. La muchacha parecía buena gente, gritaba fuerte, pero eso fue hace mucho. Luego cerró la puerta. En su reporte, Raúl incluyó un detalle inquietante. Según Chuy, el falso retén se montaba cerca de un desvío viejo de minería, conocido como La Serpiente. Batopilas con campamentos clandestinos en el fondo de los cañones. No aparecía en guías ni mapas oficiales. Solo los veteranos de la sierra lo conocían. Quien entra allí sin invitación no regresa. Para Castañeda, La Serpiente no era solo una vereda.
Era un túnel invisible hacia la verdad y hacia la gente que nunca quiere ser encontrada. Un equipo mixto de peritos estatales y federales, junto a un especialista en incendios automotrices, montó un laboratorio improvisado en el mismo donde barranco. Hallaron la RAV-4, carpas blancas, generadores eléctricos, cámaras fotográficas de alta resolución y un perímetro vigilado por soldados armados. El acceso estaba restringido, solo personal autorizado, sin prensa, sin familiares. Usando modelos de fibra y marcadores de posición, reconstruyeron la ubicación de cada asiento, la orientación de los cuerpos y la dirección del fuego. La conclusión inicial fue escalofriante. Mariana estaba en el maletero cuando comenzó el incendio. Residuos de acelerante, una mezcla de gasolina y diésel, fueron detectados en el tapizado trasero. El fuego fue iniciado desde la parte posterior hacia el frente, asegurando que cualquier persona viva quedara atrapada. El análisis de microfracturas en las costillas y marcas de calor en los huesos sugería que Mariana ya estaba muerta o inconsciente antes de que el fuego la alcanzara. Esto significaba que el incendio no fue la causa principal de muerte, sino un método de encubrimiento. No había evidencia de un segundo cuerpo en el vehículo. Las manchas de hollín en la parte delantera indicaban que el asiento del conductor había sido retirado antes de la quema. La hipótesis extraoficial de los peritos era brutal. Ambos fueron interceptados en el retén, separados inmediatamente. Mariana asesinada por resistencia, Alejandro mantenido con vida, el carro llevado al cañón días después y destruido para mandar un mensaje. Entre los restos metálicos deformados hallaron un pedazo de 1900 hebilla de cinturón con la inscripción casi borrada «Vive libre». Los peritos no pudieron confirmar si pertenecía a Alejandro, pero la frase parecía un insulto cruel en ese contexto. Un investigador federal, mientras empaquetaba las pruebas, murmuró: «El fuego aquí no fue para borrar, fue para firmar». Enero de 2023, la Fiscalía organizó una expedición discreta. 2 militares, un perito criminalista, un guía rarámuri y un agente del Ministerio Público. Nada de prensa. Nada cámaras de drones, manuales y grabadoras de voz. La orden era clara: avanzar pero no provocar. La vegetación cerraba el paso como si la sierra intentara tragarse el sendero. El suelo cedía bajo las botas, húmedo y resbaloso, cubierto de hojas podridas. En ciertos puntos, el silencio no era tranquilidad, era ausencia humana. El guía, un hombre delgado y seco como el desierto, se detuvo de golpe bajo un arco de ramas secas. Dijo que en los años 90, mulas cargadas de droga y hombres armados usaban ese paso. Desde 2005, casi nadie se atrevía. Avanzaron. El calor se pegaba a la piel, incluso bajo el cielo nublado. Entonces, los indicios. Una botella plástica con fecha de caducidad en 2020. Una sandalia de hule rota, un pañuelo rojo, rasgado y enredado en un espino. Todo fue fotografiado y guardado en bolsas de evidencia. El sendero terminaba en una pequeña explanada rodeada de rocas. En el centro, una fogata antigua, carbón seco y piedras ennegrecidas. Entre dos piedras planas, un reloj de pulsera, algo metálico reflejable, esfera negra, discreto pero sólido. El perito lo levantó con guantes y lo guardó en una caja. Días después, cuando la hermana de Mariana vio la foto del reloj, no dudó. Es de Alejandro. Lo usaba todos los días. Era la primera evidencia física vinculada directamente a Alejandro Vargas desde su desaparición, más de una década antes. El hallazgo no solo demostraba que Alejandro estuvo allí, demostraba
que había sobrevivido después de la muerte de... Aunque la expedición a la serpiente se manejó con sigilo, en Chihuahua nada permanece oculto por mucho tiempo. Un blog local publicó una nota breve. Fiscalía encuentra objeto personal del hombre desaparecido en 2011. No mencionaba nombres, pero en los pueblos las piezas encajan rápido. 24 horas después, la nota desapareció. No hubo explicación oficial, solo un mensaje de página no encontrada. Pero para entonces, las familias ya habían recibido la confirmación. El reloj era de Alejandro. Una semana más tarde, llegó una carta anónima al antiguo colegio donde Mariana había enseñado. Ella no murió sola. Él la vio. No quiso, pero no pudo. Dentro del sobre, doblado 3 veces, había un trozo de tela manchado. Era áspero al tacto y olía a humedad rancia. El laboratorio detectó restos de sangre humana en la tela, pero la degradación era tal que no pudieron obtener un perfil genético completo. Aún así, los peritos señalaron un detalle inquietante. La mancha tenía el patrón de una gota arrastrada por los dedos. Algo íntimo, no accidental. Esteban, el hermano de Mariana, comenzó a recibir llamadas sin voz. Solo el ruido del viento, como si alguien estuviera parado en medio de la sierra. La carta no aclaraba el pasado, pero insinuaba algo peor, que la muerte de Mariana había ocurrido frente a los ojos de Alejandro. Raúl Castañeda decidió volver a la cabaña de Jesús Chuy Villalobos después del hallazgo del reloj. Pero esta vez, la puerta estaba abierta. Dentro, la mesa volcada, platos rotos en el suelo y una cama deshecha. Sobre el piso de madera, un papel rasgado con solo 3 palabras escritas a lápiz. No me busquen. Un matrimonio rarámuri que vivía a 500 metros dijo haberlo visto salir 2 días antes, cargando una mochila vieja y un machete envuelto en tela. Tomó el antiguo atajo hacia el monte, el mismo que conecta con las sendas sin retorno de la sierra. No regresó. Durante 3 días, drones sobrevolaron la vereda. Nada. Ni rastros de huellas frescas, ni campamentos improvisados, ni restos de fogatas. Era como si la sierra lo hubiera tragado. Para Castañeda, aquello no era casualidad. Cada vez que una pista importante surgía, las personas vinculadas desaparecían o se callaban, no por miedo solamente, sino porque alguien estaba moviendo las piezas para que la historia nunca se completara. El investigador escribió en su libreta, en mayúsculas, los que saben no Familia dudan. Vargas, el reloj en la mesa del comedor de una bolsa de evidencia transparente. El acero estaba opaco, con pequeñas picaduras de óxido. La manecilla de los minutos marcaba las 03:17, detenida en un instante que nadie podía explicar. Era imposible mirarlo sin pensar en las veces que Alejandro lo usó para llegar puntual al trabajo, o para cronometrar el café de las mañanas con Mariana. La carta anónima hallada en el colegio de Mariana seguía sobre la mesa. Doña Rosa buscando entre las letras alguna grieta que revelara más. Ella no murió sola. Él la vio. No quiso, pero no pudo. El fragmento de tela manchada fue examinado con luz ultravioleta. La sangre, ya degradada, mostró patrones irregulares. Una gota pequeña, arrastrada hacia abajo, como si una mano temblorosa la hubiera deslizado. La conclusión de los peritos era inquietante. Aquello no parecía una simple mancha producto de violencia. Parecía un acto consciente, una especie de marca silenciosa. Para algunos, esa gota era señal de que Alejandro intentó dejar rastro, sabiendo que no saldría con vida. Para otros, era la prueba de que fue obligado a presenciar algo que lo quebró para siempre. Un perito veterano, con experiencia en desapariciones forzadas, resumió la sensación general. Ese tipo de mensaje no lo deja cualquiera.
Es alguien que carga la escena todos los días en la cabeza. Y si la gota era un mensaje, ¿para quién estaba escrita? Un exagente estatal, Hermosillo, jubilado, aceptó hablar fuera de cámara. Su voz, aunque grave, temblaba al recordar los días posteriores a la desaparición en 2011. Según él, las órdenes eran claras: no pasar de la vereda de la Serpiente, zona caliente, alto riesgo de emboscada. En el lenguaje real de la sierra, eso significaba no tocar el territorio de los que mandan allí. El exagente afirmó que, semanas después de la desaparición, vio a lo lejos una camioneta calcinada en un barranco. Quiso acercarse, pero su radio crepitó con una orden seca: «¡Regrese! ¡No se meta ahí!». No preguntó por qué, y nunca volvió al lugar. Entre bastidores policiales se hablaba de un ajuste de cuentas que involucraba a un grupo armado de la zona dedicado a custodiar rutas clandestinas hacia Sinaloa. Pero oficialmente esa versión jamás se escribió en los reportes. El expediente que llegó a manos de las familias estaba limpio de nombres y de contextos políticos. Si el agente decía la verdad, significaba que las autoridades sabían de la escena del crimen desde el principio y decidieron no intervenir. En la libreta de Raúl Castañeda, este capítulo se resumía en una sola frase subrayada 3 veces: «El silencio también es complicidad». Marzo de 2023. Un año después de haber hallado la RAV4, la Fiscalía autorizó una última incursión al punto donde se encontró el reloj. Esta vez, el objetivo era avanzar más allá, hasta donde el terreno lo permitiera. La lluvia reciente había transformado el suelo en un fango traicionero. Cada paso era un riesgo de resbalón hacia pendientes que no perdonaban. En una grieta estrecha, protegida por piedras grandes como muros, hallaron fragmentos de tela oscura, empapada y endurecida, un cierre metálico derretido y, bajo un amontonado irregular de rocas, un hueso carbonizado del tamaño de una tibia. El hueso fue trasladado a la capital y luego al Instituto Nacional de Ciencias Forenses en Ciudad de México. 4 semanas más tarde, el dictamen genético llegó. Compatibilidad con Alejandro Vargas, 99,98%. A diferencia de Mariana, el cuerpo de Alejandro había sido fragmentado y dispersado, como si alguien hubiera querido borrar su existencia. El entierro fue simbólico, un ataúd simple con un solo hueso dentro. Asistieron pocas personas. Durante la ceremonia se leyó una frase de una carta que Alejandro le escribió a Mariana años atrás. «La vida contigo no tiene que ser perfecta, solo tiene que ser nuestra». Las familias sabían ahora que los dos estaban muertos, pero no quién lo hizo ni por qué. En abril de 2023, medios nacionales abrieron con la misma frase: «Encuentran restos de pareja desaparecida hace 12 años en la Sierra Tarahumara». Para el público, era el cierre de una historia. Para las familias, era apenas otra página manchada de dudas. Un expeón de una hacienda local apareció en una cantina de Batopilas, visiblemente ebrio y alterado. Entre sorbos de cerveza, dijo haber oído a un capataz presumir: «Quemaron el carro». Ella gritaba: «Otro lo quebraron allá abajo». Ese testimonio nunca llegó a un acta oficial. No hubo denuncia formal. En la sierra todos saben, pero nadie habla. El miedo no necesita uniformes para imponerse. Entre investigadores independientes circulaba la teoría de que la pareja fue víctima de un castigo ejemplar por haber usado un camino prohibido sin autorización. Un mensaje no solo para ellos, sino para cualquiera que cruzara esa frontera invisible. En voz baja, un anciano rarámuri resumió lo que todos evitaban decir: «Aquí no manda el gobierno». De abril a diciembre de 2023, el expediente pasó a la llamada fase de cierre. En la práctica, significaba que no había más diligencias activas, salvo que aparecieran nuevos elementos.
El tiempo, en burocracia, mata más que el miedo. En la casa de los Mendoza, Esteban terminó el documental que llevaba años editando, Lo que no se dice. Imágenes caseras, audios de viajes, planos largos de la vereda en silencio. La crítica local lo llamó denuncia en forma de recuerdo. En paralelo, Miguel Vargas creó un sitio web archivo, Caminos que no vuelven, fechas, mapas, copias de oficios y una sección titulada Quienes prefirieron no buscar. Entre papeles antiguos apareció un rollo fotográfico parcialmente derretido, hallado en la RAV4 en 2022, pero mal catalogado. El laboratorio intentó recuperarlo. No había imagen visible, pero la química indicaba que había sido usado poco antes de quemarse el vehículo. La pregunta era inevitable. ¿Qué mostraban esas fotos? Para las familias, esa película era como todo el caso, una imagen que existió, pero que alguien se encargó de borrar. Un perito forense, retirado hacía más de una década, aceptó hablar bajo anonimato. Sus palabras no dejaban espacio para dudas. Había más huesos. No todos estaban en el carro. Según él, algunos restos fueron hallados varios metros más arriba, en una zona oculta por matorrales y piedras grandes. Pero esos restos nunca fueron incluidos en el informe final. Para el veterano, la explicación era clara. La quema de la RAV4 no ocurrió en el lugar de la muerte. El vehículo fue trasladado hasta ese punto, incendiado de forma controlada y colocado como una especie de firma para quien conociera el territorio. Entre quienes estudiaron el caso, la hipótesis más sólida quedó así. Mariana y Alejandro fueron interceptados al salir de la vereda de la Serpiente. Ella fue asesinada el mismo día. Él, retenido durante un tiempo incierto. El carro, destruido después en un sitio casi inaccesible para dar un mensaje. La investigación frenada por miedo o por órdenes superiores. La motivación exacta sigue oculta y tal vez, como dijo el perito, está enterrada junto a huesos que nadie quiere encontrar. Los nombres de Mariana Mendoza y Alejandro Vargas dejaron de ser solo un par de hojas en un expediente olvidado. Ahora estaban pintados en un mural de la plaza central de Huachochi. Dos siluetas mirando hacia un horizonte serrano, con la frase, «Aquí nadie se olvida». Un grupo de jóvenes dejó una manta blanca en la entrada de la vereda de la Serpiente. En letras negras decía, «Aquí nadie fue olvidado». 2 días después, la manta desapareció, pero las marcas de pintura quedaron en el tronco de un pino cercano. En la escuela primaria donde Mariana enseñó, plantaron un árbol en su honor. Ese año, por primera vez desde que fue sembrado, floreció en plena temporada seca. Los niños escribieron mensajes en cartulinas colgadas de sus ramas. Que se van también enseñan. El sitio web de Miguel Vargas comenzó a recibir testimonios anónimos. Algunos eran solo rumores. Otros coincidían demasiado con lo que ya se sabía, pero ninguno traía el nombre que cerrara la herida. La sierra seguía guardando su secreto, pero ahora había más ojos mirando hacia ella. En enero de 2024, una carta apareció dentro de una caja de donaciones en una pequeña iglesia de Batopilas. Era un sobre amarillento, sin remitente. En su interior, una hoja doblada 3, escrito con letra apretada y tinta desvanecida, decía: «No pude hablar en su momento, pero ustedes pueden. Ellos no se perdieron, los hicieron desaparecer». Para especialistas, no era una confesión completa. Era la voz de alguien que vio, que tal vez participó, y que vivía atormentado desde entonces. Quizás un cómplice menor, quizás un testigo silenciado por años. La fiscalía no emitió declaración. El sobre fue guardado en el archivo como material reservado, pero en las casas de las Tanchinettes esa carta pesaba más que cualquier informe.
En la última secuencia del documental, la cámara recorre lentamente la sierra al atardecer. El viento silba entre los pinos, igual que hace 13 años. La voz en off concluye: la sierra no devolvió todo, pero devolvió lo suficiente para que nadie diga que no sabía. Si conoces sus nombres, no puedes olvidarlos. La pantalla se funde a negro con las palabras Mariana Mendoza y Alejandro Vargas, presentes.